Bienvenidos a Te Bendice, un programa para ti que buscas una palabra que te fortalezca y te anime en medio de tanto contenido nocivo en las redes sociales. Desde la Iglesia Cuadrangular Génesis, con el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Siéntate y ponte cómodo. Esto es Te Bendice. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a otra edición de su programa Te Bendice Hoy con una baja sensible. Hoy no nos estará acompañando nuestro pastor, el reverendo Alexis Abrams, a quien aprovechamos la oportunidad para enviarle un saludo a él y a toda su familia, pero sí me encuentro con mi hermana Nayoski Cruz para compartir en este tiempo especial, como siempre, una palabra fresca, una palabra atinada, una palabra para bendecir su vida. Nosotros agradecidos de que usted nos permita ingresar a sus hogares a través de sus dispositivos, de sus computadoras y de cualquier medio tecnológico que nos permita estar con ustedes. Voy a pedirle encarecidamente que si tiene a bien comparta esta transmisión para que otras personas también puedan ser edificadas y alcanzadas con el consejo de la palabra de Dios. Hoy pues no solamente Nayoski Cruz, sino todo el equipo tras bastidores, a quien también elogiamos su labor, su empeño y su dedicación para que estas transmisiones cada lunes puedan salir al aire. Nayoski. Así es, Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que hoy se conectan una vez más a través de esta red que creemos que el Señor ha permitido en este tiempo para manifestar su gloria, su poder. Creemos que la palabra que se va a compartir en esta noche será una palabra que traiga cambios, una palabra que traiga fe, una palabra que trae ánimo en tiempo de desesperanza, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero qué bueno que la palabra del Señor es tan viva, es tan eficaz y tiene el poder para volver a levantarnos y para volver a restaurarnos. Hermano Jesús, estamos contentos de todo lo que el Señor ha permitido hasta este día. Sí, vamos a aprovechar la oportunidad para enviar algunos saludos. Desde antemano me disculpo si algún nombre no lo leo bien. Saludos para Vicky Fashion, también para Teresa Ardínez, para Heriberto Fe, para Ernesto Vázquez, para la hermana Dora Har, la famosa Hartadora. Saludos también para mi hermano Rubén Macías, el terrícola, para Bruno Sky. Saludos, bendiciones en esta noche. También quiero saludar hasta Fundavico, mi pequeña patria. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos, Jeven Dayana, mi pedacito de cielo, y Jesús Manuel, que seguros también están atentos a esta transmisión en esta noche, Nayoski. Claro que sí, también queremos enviar un saludo a toda la iglesia Cuadrangular Génesis, a todo el equipo de líderes y oficiales que lunes tras lunes están conectados esperando que el Señor les hable de una manera especial, y a mi familia hermosa allá en Alto de los Lagos le enviamos una palabra de bendición, creyendo que la gracia y el favor del Señor se seguirá manifestando en nuestros medios. Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Prepare su corazón para lo que usted va a recibir en esta noche. Y esto también es una manera de hacer evangelismo, así que usted comparta la transmisión, envíela a otras personas para que también puedan acompañarnos y puedan recibir algo de lo que Dios quiere dar en esta noche. Recuerde siempre que Dios, cada vez que va a hacer algo, primero envía su palabra, y nosotros estamos aquí como portavoces de esas buenas nuevas para bendecir y para que usted pues pueda salir de la condición en que se encuentra, porque una palabra de Dios basta. Claro que sí. En esta noche el tema que nos ocupa, hermano Jesús, creer trae recompensa. Si el ser humano entendiera el poder que hay en creer en la palabra del Señor, el poder que hay en creer en una promesa que el Señor nos ha declarado, tuviéramos más constantemente cerca del Señor para oír siempre lo que Él tiene que decir. La fe es lo fundamental para que nosotros podamos ver milagros, prodigios, maravillas y todas las cosas grandes y hermosas que el Señor nos ha prometido. Así que bajo este tema iniciamos en esta noche, hermano Jesús. Sí, yo creo que cuando hablamos de fe es imperante remitirnos al Padre de la fe,
Para poder hablar de fe, para poder tener una idea más vasta de lo que representa la fe, es necesario remitirnos al Padre de la fe. Pero cuando hablamos de creer, queremos hacer la observación, no es ese creer como una posibilidad, sino ese creer como una certeza. Hay veces tú le preguntas a una persona, mañana vas para la escuela, y te puede decir, yo creo. Ese creo conlleva duda. No estamos hablando de esa forma de creer, estamos hablando de cuando creemos y tenemos certeza que ciertamente lo que estamos creyendo será. Por eso es que va ligado, vinculado a la fe. Y la fe en sí mismo puede que no tenga ese respaldo. Lo importante es en quién depositamos la fe. Entonces estamos hablando de creer no a cualquier cosa, sino creer a los dichos de Dios. Por eso, pues, vamos a compartir un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Génesis. En el capítulo 15 vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 6. Y sobre este tema va a estar gravitando la enseñanza en la noche de hoy, así que usted manténgase a la expectativa. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo en mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nayoski. Claro que sí. El capítulo 15 del libro de Génesis nos revela que después de estas cosas, Dios se apareció a Abraham y pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué cosas sucedieron para que el Señor se revelara a la vida de Abraham? Abraham no sabía que él había sido escogido para cosas grandes. Él ignoraba, como muchas veces nosotros también ignoramos, que estamos en los planes y en los propósitos de Dios. No era casualidad que a la edad que tenía Abraham todavía él no tenía descendencia. Dios estaba preparando el terreno. Dios estaba preparando tanto a Abraham, Dios estaba preparando a Sara, Dios estaba preparando el escenario para las cosas grandes que el Señor iba a manifestar. Y muchas veces, hermano Jesús, nosotros ignoramos que Dios, en medio de todas las circunstancias que estamos atravesando, Él está preparando el terreno, Él está preparando el escenario para la llegada del milagro, para la llegada de la bendición, para la llegada de la promesa. Amén. Y me ha gustado mucho lo que acabas de señalar, que Abraham realmente no sabía cuáles eran los planes que tenía Dios. Para nosotros, producto de la referencia que encontramos en las Escrituras, sabemos que Abraham era el padre de la fe, pero Abraham no lo sabía en ese momento. Fue el día a día, la experiencia cotidiana con Dios que fue llevándolo hacia donde Dios quería llevarlo, animándolo. Por eso es que el pasaje dice, después de estas cosas, es decir, que él tuvo experiencias previas que fueron ayudándolo y preparándolo para creer lo que Dios iba a hacer. Mire, me impacta una frase que escuché hace muchos años de un poeta llamado Ralph Waldo Emerson, que dice que los años nos enseñan cosas que los días nunca llegan a enterarse. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros no entendemos en el día a día las cosas que Dios está formando a grosso modo. Solo nosotros podemos ver lo pequeño, lo minúsculo. Por eso es que nosotros nunca debemos menospreciar los comienzos pequeños. Todo comienzo generalmente es pequeño. Toda historia tiene un comienzo que generalmente pareciera ser insignificante, pero día a día Dios nos va llevando donde tiene que llevarlo. Lo importante que es poder depositarnos en los brazos de Dios y permitir que Él haga lo que tenga que hacer, tal cual como lo hizo Abraham. ¿Qué había acontecido? Como Nayoski nos decía, ¿qué había acontecido? Se había levantado un conflicto con un rey que tenía dominio sobre 5 ciudades. Abraham tenía criados, no tenía un ejército, Nayoski. Abraham no tenía gente de guerra.
No sé de dónde habrán sacado los utensilios, las herramientas, las armas que utilizaron para ir a ese combate, pero no era gente de guerra, Nayoski. Claro que sí. Mire, en los tiempos de Abraham, los reyes estaban acostumbrados a tener descendencia, los reyes estaban acostumbrados a contar con muchas armas y provisiones para hacerle frente a cualquier circunstancia. Pero yo me atrevo a pensar, hermano Jesús, que como Abraham estaba bajo pacto, como él estaba bajo promesa, el Señor le proveía a él todo lo necesario, aun cuando todavía él no tenía descendencia, no tenía herederos, no tenía quien le sucediera después de él. Dios estaba con Abraham aún obrando en las cosas más pequeñas, como usted lo mencionaba. Las cosas pequeñas no las debemos menospreciar porque Dios está en cada uno de esos detalles. Los pequeños detalles cuentan, hermano Jesús. Las pequeñas cosas que Dios hace cuentan mucho. Es así, y por eso nosotros pudiéramos hacer referencia a las pequeñas cosas. Por ejemplo, David usó una honda y una piedra para vencer al gigante. Hay otro pasaje en el libro de Jueces que se utilizó una quijada de un asno. Muchas cosas que la gente pasa por alto. Mire, es que todo en la mano de Dios se potencializa. No es lo que tú tengas ni con qué cuentes, sino con quién tú cuentas. Es el respaldo de Dios lo que va a marcar la diferencia en cualquier situación o cualquier aventura que emprendamos, por decirlo de una forma. La Biblia misma registra que para Dios no hay diferencia entre salvar con muchos o salvar con pocos. Lo que va a determinar el éxito, el final esperado, el final feliz, va a ser precisamente que estemos del lado de Dios. Eso es lo que va a garantizarnos el éxito, Nayoski. Claro que sí. Quiero leer para usted un pasaje que nos llena de mucha esperanza. El libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 7 en adelante dice lo siguiente: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos como el creyente Abraham. Y es precisamente esa fe que llevó a Abraham a ver las cosas grandes que el Señor les había prometido. ¿Qué es la fe? La Biblia lo revela, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, aunque yo no esté viendo nada, porque Abraham no estaba viendo nada en su momento de prueba. Y dice la Escritura que Dios tuvo que llevarlo fuera. Dios tuvo que sacarlo del campamento y decirle: mira a las estrellas de los cielos y cuéntalas si es que la puedes contar. Y muchas veces, hermano Jesús, Dios tiene que sacarnos de ese encierro en el que estamos, de que yo no puedo, que no lo voy a lograr, que no lo voy a alcanzar. Yo me imagino que ya Abraham a su edad decía: ¿ya para qué? Pero Dios lo sacó de ese lugar donde él se encontraba, así como Dios nos dice: sal de la oscuridad en la que te encuentras y empieza a ver la luz de la palabra que nos llena de fe para creer que Dios todavía sigue haciendo proezas. Y la historia de Abraham es una historia maravillosa. Por eso que dice la Biblia que ahora nosotros somos herederos por las promesas, por causa de la fe de Abraham, hermano Jesús. Abraham nos dio una gran lección. Aunque él no vio, él creyó. Y yo estoy convencido de que en este camino o en la vida es un asunto de perspectiva. Es lo que tú puedas percibir, cómo lo ves, cómo lo captas. Por eso es que en una oportunidad Jesús, hablando con el joven rico, que le dice: ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Él le pregunta: ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Porque el problema no está en lo que estaba escrito, sino cómo él interpretaba lo que estaba escrito. Porque muchas veces, pues, la perspectiva nos falla. Y nosotros podemos ver que, ¿quiénes dice las Escrituras que son los hijos de Abraham? Dice: los que son de fe. ¿Por qué? Porque la fe es el ingrediente que nos permite ser gratos ante los ojos de Dios. Es la fe precisamente la que nos va a ayudar
a caminar en las dimensiones que Dios gusta o pretende que nosotros como hijos suyos andemos. Y esto nos permite a nosotros tener un enfoque claro, nos permite a nosotros tener delimitado la senda donde debemos andar, porque ciertamente se van a levantar obstáculos y adversidades, problemas, pleitos y demás, pero nosotros a la par, como hizo Abraham, debemos mantenernos mirando al invisible. Y me gusta lo que acabas de referir, Nayoski, cuando hablabas de que Abraham podía haber guindado los guantes, que de hecho en mi concepto personal yo pienso que Abraham había guindado los guantes ya él no tenía esperanza. La Biblia dice que él era ya de edad avanzada, su esposa también era de edad avanzada y era estéril. Mire, yo pienso mucho en la carrera del atleta más grande que ha dado este país, me refiero a Roberto Durán. Roberto Durán dice que fue un peleador que peleó en 5 décadas, pero ¿por qué peleó en tantas décadas? Porque realmente él no quería dejar de pelear. Ya sus últimos combates, ya Durán no tenía edad para boxear, pero cuando uno se retira de algún menester es porque ya no da más. Y seguramente pues Abraham no fue la excepción, pero ante la palabra que él había recibido de parte de Dios, él tuvo que reactivar su vida reproductiva. Y esas son cosas que, sin lugar a dudas, pues para él, para su, si pudiéramos decir, su ego, su autoestima, él tuvo que cogerse el chance de atreverse a hacerlo. Y entonces ver el respaldo de parte de Dios, porque cuando Dios da una palabra, lo que nos corresponde a nosotros es creer a lo que Dios ha manifestado, Nayoski. Claro que sí. Lo importante de apropiarnos, lo importante de tomar en serio cada palabra que sale de la boca de Dios. Es como dice la Escritura, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que ella cumplirá todo lo que yo he decretado. Cada palabra que el Señor nos transmite, cada palabra que el Señor nos da, debemos tomarla en serio, porque ya tenemos referencia por las Escrituras que todo lo que Dios prometió a los hijos de Israel, todo lo que Dios le prometió a los patriarcas, hermano Jesús, ninguna de esas promesas dejaron de cumplirse. Aun cuando pasaron los años, aun cuando pasó el tiempo, cada palabra que salió de la boca de Dios por sus siervos, los profetas, por los hombres y mujeres que le creyeron en un momento difícil, todas esas palabras se cumplieron. Y la Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Los hombres pueden prometernos tantas cosas y en el camino se pueden arrepentir. Sin embargo, nuestro Dios no es como el hombre. Nuestro Dios no cambia de perspectiva. Él no cambia su mensaje, Él no cambia su sermón como lo hacen los políticos, hermano Jesús. Ahora nos vamos a acercar a una nueva temporada de elecciones y vamos a escuchar unas y otras promesas, pero en el camino nos vamos a dar cuenta que simplemente fueron palabras de hombres que no se cumplen. Pero las palabras del Señor, hermano Jesús, no son palabras políticas, son palabras fieles y verdaderas. Por eso que el apóstol Pablo siempre termina diciendo palabra fiel y digna de ser recibida por todo. La palabra de Dios es digna, hermano Jesús, de ser recibida, de ser creída y de ser abrazada para poder ver los milagros que el Señor nos ha prometido. Y eso fue lo que le aconteció a Abraham. Creyó a Abraham a Dios, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Es así, y es que efectivamente, Nayoski, las experiencias que tenemos en el plano físico y natural muchas veces marcan la forma de entender las cosas espirituales. Por eso es que nuestra transformación es en la mente. Por eso es que nosotros debemos renovar la mente y ajustarla a los pensamientos divinos, a la forma en que Dios ve las cosas y no la forma en que nosotros podemos verlas.
De hecho, muchas veces hemos escuchado personas dar como un consejo bueno a otras personas. Le dicen, bueno, no sabes qué hacer, haz lo que te diga el corazón. Mas la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, cuando no está ajustado a lo que Dios quiere, esos pensamientos que vienen a nuestra mente para dirigirnos, para tratar de que nosotros determinemos algo, muchas veces está guiado o orientado por las emociones, y por eso se cumple el proverbio que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces esas experiencias nos marcan a tal punto que nos afecta la forma como nosotros percibimos a Dios. Por ejemplo, alguien que haya tenido un padre terrenal que ha sido incumplido, no ha sido responsable, no le ha dado amor, voló la valla, los abandonó. Cuando yo vengo al camino del Señor, la imagen de mi Padre terrenal va a influir en mi relación con mi Padre celestial, porque quien debió a mí modelarme el ejemplo de lo que era un buen padre falló en esa figura. Y por eso muchas veces la gente tiene esa dificultad a creer a la palabra de Dios, porque mucha gente que nos dio su palabra en un área determinada nos falló y quedamos decepcionados. Entonces ya nadie quiere dar crédito a la palabra, pero no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, que los dichos que salen de la boca de Dios, a tal punto que Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros entendemos el valor de esta palabra, que por ella fueron constituidos los cielos y la tierra, todo lo que se ve fue creado por un dicho, una manifestación de la boca de Dios. Por eso hay que darle crédito a la palabra de Dios por encima de lo que marquen las circunstancias y de lo que nuestros ojos están viendo. Ayer o el sábado hubo una tendencia en Twitter que era con ovni. La palabra ovni fue tendencia en Twitter. ¿Por qué? Porque ahora la gente está preocupada, que dice que los Estados Unidos derrubaron 2 ovnis, que si un ovni, que los ovnis. Mire, y hay gente que le da crédito a todas las cosas que escuchan. Yo no estoy aquí para discutir si el ovni o que no el ovni. Yo lo que trato de decirte es que lo más valioso que tú puedes tener en el corazón es atesorar una palabra de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que promete lo cumple. Él no depende de la situación económica del país. Él no depende de tus estudios o de tus capacidades. Él es Dios. Y Él hace contigo lo que Él desea hacer. Solamente nosotros nos corresponde, Kenayoski, creer lo que Dios ha manifestado. Claro que sí. Y un principio que podemos resaltar en esta noche es que Dios le dijo a Abraham algo importante. Le dijo, Abraham, no temas. Porque el Señor le dice a Abraham en medio que le está declarando una promesa? Abraham, te estoy declarando una palabra, pero te voy a decir algo, no temas. Porque el temor visita la vida de los hombres y las mujeres que tienen grandes promesas. Mucha gente por causa del temor se paraliza y no avanza. Por eso que el Señor le dijo una y otra vez a Abraham, no temas. Y la palabra no temas, según algunos estudiosos, aparece más de 200 veces en las Escrituras, porque el Señor sabe que después de una palabra que ha sido lanzada, el enemigo no se va a quedar quieto. Después de una gran promesa, va a llegar el adversario, va a llegar el tentador a decirte, con que Dios dijo que te va a sanar, con que Dios dijo que te va a bendecir, con que Dios dijo que te va a restaurar, con que Dios dijo que va a hacer un milagro en tu vida. Por eso era importante la palabra no temas, porque después de una gran promesa, después de una gran palabra profética que el Señor puede lanzar a nuestras vidas, hay un adversario que llegará para traer duda, para traer incertidumbre, para traer inseguridad. Y ciertamente Abraham vivió su momento de duda, vivió su momento de inseguridad, porque si no hubiera dudado de la promesa, hermano Jesús, no hubiera concedido lo que Sara le pidió. Sara le pidió que se llegara a su sierva, pero si Abraham se hubiera mantenido firme, él no se hubiera dejado llevar por las palabras de Sara. Pero ¿qué pasó? El temor lo invadió, porque los años estaban pasando.
Los años estaban pasando y nada ocurría. Y muchas veces cuando nosotros vemos que los años pasan, que el tiempo pasa y como que Dios no actúa, como que Dios se fue de la escena, empezamos a tomar cartas en el asunto como lo tomó Abraham y lo tomó Sara. Y resulta que Dios no necesita que usted y yo le ayudemos para realizar un milagro. Dios es suficiente. A Él se le conoce como el Shaddai, el Todopoderoso. Y si el temor ha llegado a tu vida, si la duda ha llegado a tu vida, es hora de que usted lo deseche, es hora de que usted lo deje a un lado y usted empiece a declarar la promesa. No acepte cualquier oferta que el enemigo quiera traerle en este tiempo para solucionarle sus problemas. Dios es suficiente y no necesita nuestra intervención para hacer lo que Él nos ha prometido, hermano Jesús. Claro, ¿y qué hace el temor en nuestra vida? El temor nos paraliza, el temor nos hace tomar malas decisiones, como fue el caso de Abraham con la sierva de Sara. El temor muchas veces hace que perdamos nuestra identidad. Hacemos cosas que no convienen a causa del temor, por querer quedar bien. Y ahí son muchas cosas a las que hoy día pues le tememos, porque ciertamente el temor va a tratar de tocar nuestra puerta. El asunto es no sucumbir ante el temor. Hace años hubo una encuesta, una revista en los Estados Unidos muy famosa hizo la encuesta, y la encuesta trataba de hacer un ranking de los temores más grandes que tenía la gente. Y para sorpresa de todos, el temor número uno de la gente, Nayoski, ¿sabe cuál era? Hablar en público. El número 2 era la muerte. O sea, la gente le teme más a hablar en público que a la muerte. Quiere decir que en un servicio funerario la gente prefiere estar en el féretro que está donde está el ministro exhortando la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que ciertamente pueden causar cierto temor. ¿Y el temor viene para qué? Para paralizarte, para que no te atrevas. No sé cuál fue la experiencia que tuvo Nayoski la primera vez que tuvo que dirigirse a un público. Pero muchas veces el Señor nos acorrala, nos cerca y nos lleva. Yo recuerdo cuando yo daba la clase de discipulado, Nayoski, y yo quería hacer una pregunta. Yo le hacía la pregunta a la persona que me invitó a la iglesia. Y hasta que la persona se cansó un día y me dice: pero ¿por qué tú no le haces la pregunta al maestro cuando te está dando la clase? Y yo no le preguntaba por qué, porque me daba pena. Yo no era de hablar en público, por lo menos no cosas serias. Pero nosotros tenemos que en un momento determinado ser confrontados por Dios. Y la primera vez que a mí me tocó hablar en público, Nayoski, recuerdo perfectamente, fue un mes de septiembre. Las sociedades bíblicas regalaron cajas de Biblias y teníamos que ir a las instituciones a repartir las Biblias. Pero decían, bueno, antes de entregar las Biblias había que dar una pequeña reflexión. Recuerdo que antes, cuando teníamos los servicios en la noche de los domingos, dijeron, bueno, todos los que no estén trabajando, los que puedan ir, por favor, acompáñenos. Solamente le vamos a pedir algo, vayan bien vestidos porque vamos a las instituciones públicas y hay que causar una buena impresión. Así que yo vine ese día, el lunes siguiente, vine encorbatado. Y para mi sorpresa fui el único que vino con corbata. Así que el hermano que estaba dirigiendo esa entrega de Biblias dice, bueno, ya que tú estás encorbatado, tú vas a ser el que vas a llevar la palabra. En el primer lugar era la policía en Davis, y recuerdo que yo iba, cuando íbamos en camino, pidiéndole a todos los hermanos que yo sabía que tenían más tiempo que yo y que lo había visto, ya eran maestros de escuela dominical, lo que sea, que por favor me exoneraran de esa responsabilidad y asumieran la responsabilidad. Pero nadie quiso, Nayoski, y aquí estamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque el temor intenta muchas veces paralizarnos, nosotros debemos de entender que aún sintiendo algo de temor, debemos de atrevernos, porque es ahí donde vamos a ver el respaldo de Dios, Nayoski. Claro que sí, y el ser humano es cambiante. Un día tiene fe, otro día no tiene fe. Un día está muy animado y otro día está muy desanimado. Hay un día que se despierta con muchas ganas de creerle a Dios, sin embargo hay otro día que se despierta sin ganas de creerle a Dios. La Biblia dice que Pedro le dijo a Jesús en una ocasión, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti y camine sobre la mar. Y dice la escritura, es algo interesante, dice que Jesús le dijo a Pedro, ven, camina. Y Pedro empezó a caminar, pero
Cuando empezó a ver los vientos, Pedro se llenó de gran temor. Y los vientos contrarios son los que nos hacen quitar la mirada del Señor. No importa que el viento te sea contrario, no importa que hoy todo está en tu contra. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que la segunda cosa o el tercer aspecto que el Señor le dijo a Abraham, después de decirle no temas, el Señor le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Y el escudo, hermano Jesús, me llama la atención mientras hacíamos el estudio, era un arma que se utilizaba para proteger. Era un arma que se utilizaba precisamente para proteger al soldado ¿de qué? De las lanzas, de la flecha y de las espadas. Es que Dios ya nos diseñó con una cobertura tal que no hay adversidad, no hay situación que pueda derrumbarnos, porque Él prometió cubrirnos, Él prometió guardarnos, Él prometió protegernos. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Aunque el viento sea contrario, aunque todo esté en tu contra, aunque el viento está en tu contra, soy tu escudo, estoy alrededor de ti y nada de lo que está en tu contra te va a poder hacer frente. Por eso Dios le dice a Abraham, yo voy a ser tu escudo, y por ser tu escudo, nada ni nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Entonces, hermano Jesús, nosotros vemos la fe de Abraham, cómo se va elevando poco a poco en medio de los procesos, en medio de las circunstancias, hasta que Abraham llega a convertirse en el padre de la fe. Y hoy nosotros lo admiramos, pero el proceso de Abraham fue grande, hermano Jesús, su proceso fue grande. Totalmente, Nayoski, y nosotros no somos la excepción. O sea, todos vamos a pasar por situaciones y por adversidades. Mire, y la gente tiende a señalar nuestros errores. Cuando saben que nos equivocamos, nos señalan. Pero nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de Abraham. Abraham ciertamente se equivocó, pero el llamado de Dios sobre él era permanente, porque Dios no cambia, Dios no varía. Aún podemos verlo en la figura de Pedro. Todo lo que Jesús había dicho respecto a Pedro cuando le hizo el llamado a Pedro. Y sabemos la historia que Pedro niega al maestro, y cuando Jesús y Pedro vuelven a encontrarse, Jesús no fue a reclamarle a Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste? Mira todo lo que hice por ti. Eso no tenía relevancia. Jesús le confirmó el llamado. Tú eres Pedro y tú vas a pastorear mis ovejas. Porque el llamado del principio va a ser el mismo del final, porque Dios no cambia por situaciones emotivas. Mire, ya Él sabe los errores que vamos a cometer. Por eso Él dice, no temas. En otras palabras, cuando le digo yo soy tu escudo, le está diciendo, yo te doy seguridad, porque esa es la finalidad del escudo en nuestra vida, que tengamos seguridad ante cualquier embate, ante cualquier situación. Mira, algo de lo que yo he podido conseguir aliento, ánimo en este camino, todos los años que Dios me ha permitido caminar con Él, es el hecho de saber que todo lo que pueda acontecerme, antes de que pueda pasarme, es porque Dios ya sabe que voy a salir airoso de esa situación. El enemigo no puede hacer lo que le da la gana conmigo. Él tiene primeramente, creo que Nayosi compartías eso en la palabra ayer, todo lo que él quiera hacer antes, él tiene que pedir una autorización. Usted sabe algo, la Biblia dice que nosotros somos embajadores, nosotros somos ministros de él, y el embajador tiene una condición que se llama inmunidad diplomática. ¿Qué quiere decir? Que en el gobierno donde él está representando a su reino, no puede instaurarle ningún tipo de proceso, no puede tocarle sin una autorización del gobierno al que él representa. Así que quiere decir que el enemigo, cada vez que quiera hacer algo en contra de nosotros, él tiene que pedir un visto bueno a Dios, él tiene que pedir una autorización. Y si Dios permite que él pueda hacer algo, es porque ya sabe que nosotros tenemos la victoria, ya vamos a salir airosos. ¿Y sabe por qué salimos airosos? No por nuestra capacidad, no es por nuestro mucho tiempo de oración, sino porque Dios dijo que Él sería nuestro escudo, Nayoski. Claro que sí, y hoy mucha gente se puede estar haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué si Dios me ha dado tantas promesas, se han levantado ahora tantos gigantes y tantos adversarios? Y me hace recordar
que en una ocasión el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearnos. Y Pedro, me imagino que quedó espantado con esas palabras, porque anteriormente Pedro estaba acostumbrado a que el Señor le dijera, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre ti yo voy a hacer cosas grandes. Pero vemos a un Pedro que ahora está en otro escenario donde va a ser zarandeado. El creyente debe estar preparado, hermano Jesús, para experimentar los zarandeos. Los zarandeos son necesarios, porque el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, hermano Jesús. Sí, porque nosotros somos fáciles para acomodarnos en las buenas temporadas. Sí. Cuando las cosas están marchando bien, nosotros nos queremos acomodar rápido. Pedro, Jacobo, Juan dice, Señor, hagamos una enramada, vamos a quedarnos aquí acampando. ¿Por qué? Porque en los momentos, en las buenas rachas, nosotros, ¿a quién no le gusta las buenas temporadas? No creo que haya alguien sobre la tierra que se pare y salga a la calle y alce la mano y dice, problemas, vengan a mí. No, nosotros nos gusta pasar los buenos momentos, pero fácilmente nos acomodamos. ¿Y qué pasa con los buenos momentos? Que en los buenos momentos nos cuesta más orar porque estamos más entretenidos, porque nos las estamos pasando mejor. Siempre, generalmente, la gente que ama a Dios sabe buscar a Dios en los momentos de aflicción, pero a veces nos cuesta buscar a Dios en los momentos de holgura, y es una situación que nosotros debemos de mejorar. ¿Por qué? Porque para todos, a todos sin excepción, siempre tenemos que tener presente que vendrán adversidades a nuestra vida, porque tenemos un enemigo que no se complace con nuestras bendiciones, que no se complace con nuestra risa, que no se complace con nuestro gozo. Así que tenemos que tener siempre eso presente, porque aunque estemos pasando una buena temporada, nosotros debemos entender que más adelante, para poder ser promovidos a lo que Dios tiene para nosotros, vamos a tener que pasar por alguna prueba. Así es, y después de toda prueba, hermano Jesús, después de todo proceso, siempre hay un tiempo, siempre hay un momento para recibir nuestra recompensa. Y es allí donde Dios le dice a Abraham, tu galardón será muy grande. Y frente a esta palabra, Abraham le pregunta a Dios, ¿y qué es lo que me darás? Y tal vez usted le está preguntando al Señor, ¿y qué es lo que tú vas a hacer conmigo ahora si todo me está yendo mal? ¿Y qué es lo que yo voy a recibir si los médicos ya dijeron que tengo tal o cual enfermedad? Tal vez usted se está haciendo las mismas preguntas que se hizo Abraham. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Exactamente lo que te prometió. Cuando Abraham cuestionó a Dios sobre qué es lo que me va a dar, Dios le dijo, te voy a dar el hijo que te prometí. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer contigo en este tiempo? Te va a sanar, te va a levantar, te va a restaurar y va a seguir haciendo las cosas grandes que Él prometió para su vida. Hermano Jesús, ya estamos prácticamente terminando esta hermosa jornada. Sí, antes de aportar algo a lo que manifiesta Nayoki, quisiera que todas las personas que están con nosotros, que tienen alguna petición de oración y tengan a bien escribirla, pues anótenla, que al final de la transmisión vamos a estar elevando oración al Dios del cielo a fin de cada una de las peticiones que usted pone. Y es interesante lo que decía Nayoki, y mucha gente que a veces trata de manifestar, diría yo, una falsa modestia, porque mucha gente que dice, yo no quiero que Dios me dé nada, porque yo no merezco nada y tal y cual, y es cierto, no merecemos nada, pero Dios en su infinita misericordia ha prometido para nosotros un galardón. Y la misma Escritura nos enseña que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es el que promete el galardón. Así que usted debe soñar, motivarse, alegrarse con el galardón que Dios ha prometido. Y lo importante que nosotros debemos de tener presente es que Dios actúa en base a la palabra que ya Él ha dado. Por eso nosotros tenemos que ponernos a la merced de la palabra. Si usted es una persona que no lee la Biblia, que no le gusta venir a la iglesia, o cuando viene a los cultos le gusta el momento de la adoración, de los cantos a Dios, y cuando viene la palabra se acomoda y se duerme, o sale del templo,
quiero decirle que usted solamente va a experimentar en Dios sensaciones, emociones, pero lo que va a traer el cambio a su vida, lo que puede producir los milagros y la maravilla de Dios, es atender a la palabra de Dios y atenderla con fe, Nayoski. Claro que sí. Y mire, el último principio que tenemos en esta noche, hermano Jesús, ¿cuál fue la reacción de Abraham frente a la promesa? ¿Sabe? Abraham creyó y dejó de dudar. Por eso Santiago 1, 6, 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. La importancia de dejar a un lado la duda, la importancia de dejar a un lado la inseguridad, la importancia de dejar a un lado la incertidumbre y aferrarnos a la promesa del Señor. Santiago lo dijo muy claro: pida con fe, pida creyendo, pida pero no dudando absolutamente nada, porque quien prometió tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para hacer todas las cosas según su grande misericordia. Por eso, hermano Jesús, es importante que en esta noche nosotros volvamos a armarnos de fe. En una ocasión, Jesús quería sanar a una persona, no recuerdo muy bien la escena, pero aquel hombre le dice a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Porque muchas veces cuando vemos que el tiempo está pasando, como que la fe baja, como que la fe mengua, y no importa los años que tengamos en el Evangelio, hermano Jesús, llega un momento en nuestra vida en que le tenemos que decir al Señor: ayúdame en mi incredulidad, porque cuando pasa el tiempo y vemos que nada acontece, la fe mengua. Pero Santiago nos dice en esta hora: no dudemos ni por un instante de las promesas que el Señor nos ha declarado, hermano Jesús. Es así, Nayoski, y es el ingrediente indispensable para todo lo de Dios, es la fe. Y la fe viene precisamente de escuchar o atender a la palabra de Dios. Nadie puede decir que en su corazón ha brotado la fe sin que haya habido de por medio la palabra de Dios. Y nosotros pues debemos entender que la fe se desarrolla, no es algo, mira, hay gente que dice yo tengo fe, pero la fe que están manifestando es una fe que ya no tienen otra opción. Muchas veces cuando nosotros estamos aquí en el culto de oración, haciendo oraciones congregacionales, hay un grupo de personas que tal vez tienen una buena disposición hacia la oración, y tal vez hay un grupo de personas que no, porque tal vez no se sienten identificados con la petición. Pero cuando la petición es suya, su actitud cambia, pero es que ya no le queda otra alternativa. Pero nosotros debemos ver que Dios mide nuestra fe a fin de recompensar nuestra fe. Por eso usted va a encontrar pasajes en lo que las Escrituras dice: y viendo que había fe en él, le fue hecho como quería. Porque si no está al nivel de fe, conforme a lo que tú estás esperando, no lo vas a recibir. No es que el brazo de Dios se haya acortado en este tiempo, es que precisamente nuestra capacidad para creer a los dichos de Dios es lo que se ha limitado, lo que ha menguado. Tú tienes que comenzar de menos a más. La fe se va desarrollando, y esas pequeñas experiencias, cuando las vamos juntando, cuando las vamos sumando, nos da poder entender que Dios puede hacer más. Ejemplo, David, cuando se iba a enfrentar a Goliat, cuando él trató de persuadir al rey, que lo veía muchacho, para ir a pelear contra el paladín filisteo, él tuvo que contar una experiencia que había tenido previa. Él dice: mire, cuando yo era pastor de ovejas, fuera oso o fuera león, con estas manos yo lo aniquilaba. La experiencia previa le había permitido a David tener la certeza de que Goliat iba a ser igual que el oso o que el león. Pero nosotros no queremos orar por el dolor de cabeza ni por el resfriado. Cuando tenemos alguna situación, ¿qué hacemos nosotros, Nayoski? Vamos a la farmacia, compramos algún medicamento, recetamos los medicamentos. Pero cuando es una enfermedad incurable
o que el tratamiento es demasiado costoso, entonces queremos venir a Dios para que Dios atienda, y Dios lo puede hacer en su misericordia, pero Dios va a atender a nuestra oración conforme a la medida de fe que se halla en nosotros. Claro que sí, y todo eso se resume en una sola palabra, fe. Por eso el libro de Hebreos 11:1, cuando menciona la galería de la fe, dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Dios me hablaba en estos días de este pasaje. Todo lo que hoy se ve fue hecho precisamente de lo que no se veía. Y es que primeramente al principio nosotros no vamos a ver nada, pero al final nosotros vamos a lograr ver el resultado. Y es por fe y es para fe, y siempre será una cuestión de fe, porque la fe trae ciertamente recompensa. Hermano Jesús, queremos saludar a algunos de los hermanos que han estado fielmente con nosotros, atendiendo a lo que Dios está hablando, y sabemos que esta palabra va a repercutir en fe en sus corazones. Saludos para Egner Nicolás, para Kelcha, igualmente para Luis Laguna, saludos para la hermana Violeta, saludos también para Antioco Nelly Antioco, saludos para Pedro Chiari, para Mili de Eccleston. Hay algunos nombres que son como iniciales y no puedo leerlos. Para Marcela Ángel también saludos. Para Camusa saludos también. Saludos para Daisy. Saludos para Yomi Bass 07. Igualmente para Yajaira. Saludos para Katrina. Saludos para Andrea. Para Segura T30, también saludos para Chifundo Yarabi. Radio Génesis también está con nosotros. Mateo Ortega. Nayoski, los saludos internacionales no los hemos dado hoy. Yo no conozco los nombres de las personas, pero sé que nos escuchan desde Cuba, la pastora Mayra y todos los hermanos allá en Cuba. También desde Colombia, siempre nos están sintonizando nuestros hermanos de Colombia, y creemos que el Señor se está moviendo de una manera especial y nos sigue dando el privilegio de poder llevar su palabra a muchos lugares. Hermano Jesús, hay personas que pidieron hoy petición de oración. Tenemos a Nicolás Etnel, él pide que el Señor traiga salud, sanidad a su vida. También nuestro hermano Pedro Chiari presenta la vida de la señora Solange, que está pidiendo sanidad. Y también vamos a orar por nuestra hermana Miriam Pinder, que todavía está recluida en el hospital, y por todos nuestros hermanos que hoy están viviendo un momento difícil, que están con quebrantos de salud. Nosotros creemos, como usted decía, la mano de Dios no se ha cortado para sanar, para hacer maravillas. Dice la Escritura, tiempo y ocasión acontecen a todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay una hora de Dios para tu sanidad, hay una hora de Dios para tu bendición, y hay una hora de Dios para tu restauración. Hermano Jesús, usted va a presentar las peticiones. Al final tengo que presentar un video de un evento que vamos a tener próximamente con las familias. ¿Cómo no? Vamos a estar elevando oración al Dios del cielo. Padre amado, tú conoces cada una de las peticiones. Señor, si no fuera urgente, si no fuera necesario, si no fuera algo que aqueja, Señor, no hubieran presentado las peticiones. Tú sabes la urgencia de cada una de ellas. Por eso ahora nos presentamos ante tu trono de gracia para hallar el oportuno socorro, pidiéndote, suplicándote, Dios, conforme a la palabra que está establecida. Por tus llagas nosotros hemos sido curados. Llevamos toda enfermedad, todo cuerpo enfermo, Señor, todo lo que está afectando la salud. Ahora, en el nombre de Jesús, los desarraigamos de los cuerpos, Padre. Señor, que tu mano de poder se posa ahora sobre la vida.
No importa el tamaño ni la índole de la enfermedad, el remedio sigue siendo el mismo, tu poder sigue siendo eficaz sobre todo cuerpo enfermo, Padre amado. Padre, los que tienen peticiones por trabajo, los que tienen peticiones por restauración dentro de su hogar, de las relaciones interpersonales. Padre, en el nombre de Jesús rogamos, tú eres un Dios que reconcilias, que haces cosas nuevas. Padre, rogamos por nuestra provincia, por este tiempo que se avecina, Dios de gloria. Trae lucidez a las mentes, Señor, que entiendan que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Te pedimos que tengas misericordia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús también queremos presentarte a nuestras autoridades. Dale sensatez, gente, rodéalo de gente que te tema, que te ame, que pueda transmitirle buenas ideas, Padre amado. Padre, ten misericordia, te pedimos en este tiempo, Señor, que tu gloria corra y fluya, Padre, en toda calle, en toda avenida de esta ciudad, Señor, y que tu ángel guerrero que acampa alrededor de lo que le teme, Señor, guarde a cada uno de las personas, Padre, que te temen, que te aman, Señor, en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, Dios, y sobre todas las cosas, que tu poder se haga manifiesto, en el nombre de Jesús. Amén.